Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Mientras todos estamos embebidos en la definición de si la fiscal general del Estado va o no a juicio político, que tiene que decidirlo la Cámara de Diputados, tenemos muchos otros temas realmente importantes en el país que no son tenidos en cuenta. Hoy vamos a tocar el tema de la transformación educativa. Nos van a acompañar en nuestros estudios el ministro de Educación Nicolás Zarete y la viceministra de Educación Alcira Sosa. El segundo bloque hablaremos con Ati Snit, consultora acerca de las internas partidarias. ¿Cómo están los porcentajes de indecisos hoy día y con las nuevas expectativas? Y el último bloque vamos a hablar acerca del déficit en las cajas fiscales, los proyectos parlamentarios que acelerarían la quiebra con Manuel Ferreira y Marco Eliseche, viceministro de Hacienda. Antes de ir a nuestra primera pausa, rapidito, vamos hasta Gustavo Nieva. Terminó la reunión con los transportistas, está el ministro, el director de Dinatran con Gustavo. Gustavo, adelante. Asimismo está el director de la Dinatran, el director nacional, Juan José Vidal. Ahora acaba de terminar la reunión. Le agradecemos también a los colegas por hacernos el aguante. Bueno, director, ¿cuál es la situación? ¿Se levanta el paro? Se levanta el paro a partir de las 0 horas. Después de largas reuniones, conversaciones con el gremio, ambos pusimos de nuestra parte, tanto el sector de los transportistas como las instituciones del gobierno, y pudimos llegar a un acuerdo que creemos que es beneficioso para todas las partes, y con eso se levanta el paro a partir de las 0 horas. ¿En qué consiste específicamente el arreglo? Bueno, la reducción del 5% del IVA hasta el mes de diciembre, la creación de un consejo asesor de tarifa técnica para las empresas de corta, media y larga distancia, el compromiso de terminar el estudio del conteo de pasajeros para el mes de diciembre de este año y aceptaron la disminución de los 500 guaraníes que hoy anunció el presidente de la República. Igualmente se pudo hacer el acuerdo en la cuestión tributaria sin la presencia del viceministro. Sí, de hecho yo ya tenía el compromiso del viceministro Óscar Orué de dar esa disminución hasta el mes de diciembre. ¿Por qué los camioneros no fueron convocados a esta reunión? Porque este paro era de las empresas de corta, media y larga distancia. Ustedes no pueden desconocer que hay un paro de camioneros también. Sí, pero las empresas fueron muy claras cuando dijeron que ellos no estaban asociados a ningún otro gremio en el paro. O sea, mañana vamos a seguir nosotros en el comité de carga tratando el tema de los camioneros. ¿Molestias por parte de los camioneros? Y seguramente estarán molestos como muchos sectores, pero vamos a seguir trabajando también en lo que están pidiendo ellos. Hoy nos reunimos con los camioneros a la mañana, quedó eso en un cuarto intermedio y mañana continúa la reunión del comité de Endurecen carga. las medidas de las 4 de la mañana anunciaron. Y bueno, o sea, están en su derecho de protestar y nosotros vamos a seguir trabajando en la medida de las posibilidades que tenemos. ¿Tienen condiciones para poder desactivar el paro de camioneros y también de buses internos de Cordillera y Central que también acompañan este paro? Buses internos son problemas de las municipalidades, o sea, las empresas de corta distancia permisionarias de la Dinatran fueron parte de esta negociación y ya se levantó el paro, tanto de corta, media y larga distancia. Claro, pero para lo de mañana también con los camioneros que tienen una reunión pendiente en la mesa técnica, ¿ustedes tienen condiciones para levantar el paro con ellos también? De los camioneros vamos a hablar, o sea, los buses internos municipales, nosotros no tenemos competencia sobre ellos. Sí, es algo municipal, pero me refiero a lo de los camioneros también. Los camioneros sí, vamos a seguir trabajando para poder llegar a acuerdos también con ellos. ¿Hasta dónde puede ceder con el tema del combustible que ellos habían rechazado ya una propuesta de 700? El tema de combustible yo le quiero trasladar la pregunta al presidente Petropar porque realmente no podría estar cometiendo una equivocación al dar una declaración. Esta mesa técnica que van a conformar con los empresarios de corta, mediana y larga distancia sería similar a la que tienen ya con los camioneros. ¿Quiénes conformarían este espacio? No, es un consejo asesor de tarifa que es similar al que tiene el área metropolitana. Claro, que se renovaría cada mes para poder saber cuál es el costo operativo, sería. Sí, o sea, vamos a hacer, una vez conformado el consejo asesor, vamos a hacer el estudio técnico para poder
tener una tarifa técnica también para las empresas de corta, media y larga distancia, así como lo tiene el área ¿Tienes metropolitana. una evaluación de las consecuencias de este paro de los empresarios? ¿Cuántas personas fueron afectadas o no se pudieron quitar número aún? Bueno, lo que nosotros, los números que nosotros manejamos son los que nos dijeron el gremio, que eran aproximadamente 15.000 personas. Nosotros de la DINATRAN realmente no tenemos el número exacto de personas que fueron afectadas. ¿Pero es algo acorde a la realidad o tienen que hacer el trabajo todavía para poder verificar eso? No, o sea, entendemos que está cercano a ese número, ¿verdad? O sea, hoy pudimos ver que realmente todo el interior del país estuvo sin transporte. Mañana van a ser convocados los camioneros. Mañana sigue la reunión del comité de carga a las 9 de la mañana en forma virtual. Ellos no van a ser convocados de manera personal, entonces. No, hoy estuvimos reunidos en el Ministerio de Industria y Comercio y mañana vamos a continuar esa reunión en forma virtual. ¿Cuál es el reclamo de los camioneros específicamente? Y los camioneros tienen, por un lado, el reclamo de combustible y por otro lado, ellos están buscando que de alguna manera se pueda regular un porcentaje de ganancia, ¿verdad? Y hoy fueron invitados a la reunión del comité de carga los directivos de la CONACON, donde explicaron realmente hasta qué punto, o sea, cuál es el alcance de la ley de competencia y qué es lo que se puede hacer. Y bueno, en base a eso vamos a seguir trabajando. ¿De qué te sirve que se levante el paro de transportistas de mediana, corta y larga distancia? Sin embargo, te vas a la esquina y te cierran la ruta, te cierran la ruta los camioneros. Bueno, vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Ya dimos un paso importante que fue levantar el paro del transporte de pasajeros para que mañana las personas que viven acá en el área de Cordillera puedan volver a tener transporte para ir a su trabajo. Y mañana vamos a seguir trabajando para levantar el paro de los camioneros. Director, esta propuesta del margen de ganancia para los camioneros sería de 20%, como aquella vez que ellos habían presentado también un documento, no sé si Bueno, lo que está expresando Juan José Vidal, director de la DINATRAN en este caso, efectivamente anuncian que se levanta el paro de los transportistas de corta, mediana y larga distancia, pero a partir de ahora se inician las negociaciones también. Mañana a las 9 son convocados, o mejor dicho, van a participar de una reunión de manera virtual con los líderes de los camioneros, volqueteros. Pero para esa hora, Carlos, el país puede estar parado. De las 4 ellos anuncian movilizaciones en diferentes puntos del país. Y cierres de ruta. Efectivamente es así, Gustavo. Vamos a ver si algo se puede hacer esta noche. Muchas gracias por la información compartida para el péndulo. Muchísimas gracias. Y antes de ir a la primera pausa, rapidito les cuento que Lavazza es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Breve pausa, iniciamos el debate. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Semana de combo, amigos, en Bristol. Los amigos eligen, por eso vos elegís el combo. Aprovecha los últimos días por nuestro mes aniversario. Te triplicamos tus chances para ser uno de los ganadores de tu compra. Te salió gratis. O de la camioneta Toyota Rush 0 km 2022. Escucha este super combo. 2 celulares Samsung A03 de 32 GB. Precio normal 18 cuotas de 210.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ya estamos en compañía del ministro de Educación, Nicolás Zárate. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Alcira, y a toda la audiencia. Viceministro Alcira Sosa, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Bueno, cuéntenos, a ver, sobre la transformación educativa. Hay un sector que cree que ahí está la ideología de género detrás, que se le va a meter cosas, ideas a los chicos, a los pequeñitos,
se va a influir sobre ellos, se va a permitir que se acepten muchas cosas. Los padres de familia, sobre todo aquellos que están ligados con las iglesias y con colegios católicos, son los que más reaccionan. Padre Montero Tirado escribe en los diarios, hoy hablaba sobre la ilegalidad de la ley. Bueno, a ver, cuéntenos, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. ¿Por dónde quieren comenzar? ¿Vamos a responderle al padre Montero Tirado? ¿Le van a responder al padre Montero Tirado? ¿O vamos a responder, tranquilizar a la gente sobre el tema de la ideología de género? Bueno, yo prefiero responderle a la sociedad a quien me debo. Y si voy a responderle al padre Montero, prefiero hablar con el monseñor Adalberto Martínez, con quien ya hemos hablado, a quien ya le hemos explicado y quien conoce este documento a fondo. Para poder opinar hay que leer, y eso me parece que mucha gente estaba opinando sin leer. Uno ve el documento en sí, cuando yo asumo, tenía 8 políticas ya bien definidas. Después hemos trabajado con el equipo técnico, le hemos agregado una 9ª política, que es totalmente el tema familia. Y como es un documento, como es un plan, no hay ninguna posibilidad que en este momento estemos hablando de la parte curricular. Eso no está en la mesa, estamos hablando de las políticas, ¿verdad?, para los próximos 20, 30 años. Entonces, yo miro el documento, le muestro a la gente, estamos hablando del mismo documento, le digo, porque yo leo, releo, veo los antecedentes y no hay una sola palabra sobre ideología de género. Paren de mentir. Y principalmente la gente que tiene responsabilidad dentro de la iglesia, que tiene cierta credibilidad, no tire su credibilidad, sea responsable. Esta transformación es necesaria, es urgente y no van a parar con mentiras. Categórico. No hay nada que haya sido definido políticamente en otra parte del mundo que sea parte de un plan global ideológico. Este plan nacional de transformación educativa no fue escrito por Nicolás Zárate, no fue escrito por Alcira, por Carlos, por nadie. Esto fue escrito por el Ministerio de Educación y Ciencias, por el Ministerio de Hacienda, por la Secretaría Técnica de Planificación, por la Unidad Técnica de la Presidencia, por un equipo de paraguayos, sin influencia de ONG, sin influencia externa. Es lo que salió a partir de juntar la información a nivel nacional de las necesidades que todos sabemos. Entonces, acá yo digo, paren de mentir. Paraguay no puede seguir en esta mentira. A la gente que quiera confundir y que quiera posponer el Plan Nacional de Transformación Educativa es porque está en contra del Paraguay, porque está en contra del modelo educativo y porque no le interesa el futuro de la patria. Viceministra, ¿usted qué puede agregar? Bueno, que en realidad todo este proceso se ha iniciado a partir de que, recordaremos, y lo hemos dicho en más de una ocasión, en el 2018 se instala la crisis educativa cuando nuestros resultados de SNEPE dan cuenta de que hemos empeorado en relación al 2015. Duele decirlo, pero es así de terrible. Y justamente esto que planteamos tiene que ver con que hoy, tristemente, el 92% de nuestros estudiantes de 15 años y más no tienen las capacidades básicas, por ejemplo, para matemáticas. Y así podemos hablar de ciencias y de literatura y en las distintas áreas que evaluamos en cualquiera de las pruebas. Y en realidad ese es el tema central de la transformación educativa. Hemos dicho en más de una ocasión que hemos sido muy valientes como país y que hemos posibilitado mayor acceso en estas 3 décadas. Pero la verdad es que nuestros niños están en las escuelas, pero no aprenden. Y ese es el gran problema que tenemos. Sabemos que es una problemática de América Latina, pero sumémosle a esa realidad del 2018 estos 2 años de pandemia y las pérdidas de aprendizaje que se suman en todo este periodo. En todo este proceso de transformación educativa, ¿ustedes detectaron por qué los chicos no aprenden? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Son los maestros no están bien preparados? Hace poco estaba leyendo en estos días en un aplazo también importante de gente, de maestros que se estaban, docentes que se estaban preparando. Bueno, sigue siendo el plantel docente el principal problema para el no aprendizaje de los chicos, o cuáles ustedes detectaron las verdaderas razones. Yo voy a citar algunas y así va a complementar, ¿verdad? Evidentemente, los docentes son nuestros mejores aliados. Ellos hacen lo que pueden, ellos se capacitan, ellos participan de los cursos, no es suficiente. Y en el fondo es la poca
inversión que estamos haciendo en educación. Si vamos a resumir, yo siempre le digo al CIRA, si vamos a resumir este documento, tenemos que ir a la hoja de la inversión. Nosotros estamos invirtiendo 2.8% nomás del Producto Interno Bruto, dejando de lado lo que es la parte de universidad y institutos superiores, y eso no es suficiente. Entonces, si queremos dar, podemos culparle a quien sea, pero no va a ser cierto. Acá tenemos que poner más dinero, tenemos que invertir, tenemos que controlar, tenemos que ser transparentes, y si nosotros no estamos dispuestos a invertir más dinero, no pidamos educación de mayor calidad. Vamos a seguir como dice el CIRA, que vamos a tener como la reforma, vamos a tener muchos chicos en la escuela. No está mal, pero no aprenden nada. Es una decisión política entonces, de invertir más. Pero cuando decimos decisión política pareciera que son los políticos. Realmente somos los paraguayos que debemos exigir la transformación educativa. O si quieren podemos cambiarle el nombre. Podemos llamarle Plan Nacional de Excelencia Educativa. Pero lo que sí que tenemos que invertir mucho más dinero, tenemos que duplicar la inversión en educación. Y esa inversión en educación nos va a costar financieramente sangre, sudor y lágrimas. Porque nadie quiere pagar más impuestos, pero tenemos que pagar más impuestos para poder invertir más en educación. Entonces, es una decisión del pueblo. ¿De dónde vamos a sacar los recursos, me va a decir? Ahora, ¿por qué solamente se piensa en aumentar impuestos? ¿Por qué no en racionalizar el gasto del Estado, en mejorar el gasto que tiene el Estado? Hay una infinidad de personal no calificada que está dentro del Estado que cobra, pero millones y millones, en todas las instituciones del Estado, en todas. Municipios, gobernaciones, central, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos rinden, sacan mucha plata del presupuesto, más del 72% del presupuesto son gastos rígidos y salarios. Entonces me parece que por ahí tendríamos que, no precisamente en aumentar los impuestos, ministro, también en mejorar el gasto, eliminar los superfluos y eso dirigirlo a educación, seguridad y salud. Te soy sincero, Carlos, no estoy de acuerdo. Yo ya escuché ese discurso, yo no. Ese es un problema del administrador de turno. Nosotros estamos haciendo un plan a 30 años. Hay que hacer, en paralelo a invertir más en educación, hay que hacer todos los ajustes que vos estás comentando. Pero eso no es hoy nuestra pelea. Nuestra pelea es que necesitamos fondos genuinos, blindados para la educación. Yo no puedo estar buscando un poquito aquí, un poquito allá. Yo no puedo ser un pedigüeño. Yo no puedo. La educación no merece eso. La educación tiene que ser el buque insignia de todos los gobiernos que van a venir los próximos 30 años. Yo no estoy para pedir, no soy un mendigo. Nosotros venimos a exigir educación. Y esa educación tiene que ser acompañada por el pueblo. Pero el pueblo puede decir, usted, Zárate, está equivocado, ustedes, ministerio, están ocupados. No, están equivocados. No es el momento de invertir en educación, tenemos otras prioridades. Nosotros vamos a respetar, somos demócratas. Pero yo estoy convencido que ahora debemos invertir en educación y tenemos que hacer los ajustes necesarios en los otros sectores también. Claro, yo creo que en eso no va a haber ninguna discusión. Es decir, todos van a estar de acuerdo con eso, ministro. Ahora, me parece que el problema está en el contenido de la transformación educativa, porque hablan también de que no hay la participación suficiente de padres. Hoy leía que el Consejo de Transformación Educativa no es legal, que es ilegal. ¿Qué dicen los asesores ¿quién jurídicos? dice eso, perdón? ¿Quién dice? Y el padre Montero Tirado. Pero empezamos hablando, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Si lo dice el monseñor Adalberto Martínez, yo tomo, analizo y veo. Si lo dice el padre Montero, él puede decirle a su grupo ahí, pero él no es representante, él estuvo 30 años en la reforma. La reforma fue un fracaso, lo siento, hermano, fue un fracaso la reforma. Entonces, hoy estamos fruto de... ¿Quién lideró la reforma? El padre Montero Tirado. Entonces, vamos a hablar. La iglesia, yo les quiero escuchar a la iglesia, me reúno con ellos, son muy importantes, nos debemos a ellos, ¿verdad? Es imposible hacer una reforma sin el apoyo de la Iglesia Católica en Paraguay. Pero el padre Montero, con el aprecio que le quiero, él no es el representante de la Iglesia Católica. Viceministro, ¿te quiere agregar algo? No, retomando el tema de la calidad Sí. calidad educativa tiene costo. O sea, nosotros no podemos decir como país que con 2.8%, más allá de mejorar la eficiencia, sin dudas, en varios programas posiblemente, con 2.8% del PIB no vamos a invertir, de hecho no estamos invirtiendo en calidad educativa. Por eso decía, se hizo un esfuerzo probablemente, pero estos son los resultados de ese esfuerzo, más niños, más estudiantes en el sistema, pero que no aprenden. Yo siempre pongo un ejemplo sencillo. Por año egresan como 70.000 estudiantes de la media, ¿verdad?
En 10 años más, un poco más de 700.000. Si le aplicamos la fórmula del 92%, en 10 años vamos a tener más de 600.000 adultos que no van a poder incorporarse al campo laboral porque no tienen las capacidades básicas, van a estar en el subempleo o desempleados, van a aumentar los costos sociales de mantener una población no formada, ¿verdad? Y con todo lo que eso implica, estamos perdiendo el bono demográfico porque sabemos que tenemos la mayor cantidad de jóvenes y no estamos invirtiendo para que se desarrollen integralmente, profesionalmente y sobre todo que ayuden a desarrollar este país. Entonces, el costo de no invertir hoy en educación es el costo de lo que vamos a pagar para sostener una sociedad prácticamente inviable y que no nos va a permitir desarrollarnos como país ni social ni económicamente. Y hay varios factores con este de la calidad, no son solo los docentes, pues tenemos muy buenos docentes y también hay docentes que, así como Sí, mencionaste, hay de todo, hay de todo. hay de todo. Entonces, los factores asociados al aprendizaje te dicen, sí, la influencia del docente, la influencia de tener acceso a materiales educativos, eso que es normal para ciertos sectores de que sus hijos tengan textos en sus mochilas, no es normal para 1.200.000 estudiantes del sector oficial, por ejemplo, o el acceso a la tecnología hoy en el siglo XXI, o todo lo que tiene que ver... Pero todavía es escaso el acceso a la tecnología. 30%, Carlos, es lo sí. que hemos llegado con los recursos que se tienen. Entonces, muy bien en el 30% de las escuelas. ¿Y las demás cuándo? Esa es la gran pregunta de esto, porque estas metas que están acá lo podemos hacer en 5, 10, 15 o 20 años. ¿Y cuántas generaciones perdemos en ese tiempo? Si nos decidimos como sociedad a invertir esto que estamos planteando y que todavía, ojo, no es el escenario ideal, solamente estamos hablando de un escenario oportuno que generaría ciertas condiciones, estos resultados se pueden dar en un plazo menor y podemos recuperar las pérdidas de aprendizaje no solo por la pandemia, sino las pérdidas que hemos tenido. Ahora, para terminar esta parte de los cuestionamientos, ¿el Consejo de Transformación Educativa es legal? ¿Puede hacer todo este proceso de transformación educativa? Por ¿No supuesto. es el CONEC? El CONEC tiene sus funciones específicas de acompañamiento, se está constituyendo en este momento, pero la autoridad máxima, rectora de la educación, es el Ministerio de Educación. Y punto. Por eso digo, hay que parar de mentir, ya es demasiado tiempo, yo estoy cansado. Bueno, ahora la otra consulta. ¿Qué van a hacer para que esto se convierta en una política pública duradera que traspase los gobiernos que vienen? ¿Qué van a hacer? Porque estamos en época electoral. Es una excelente época para que el Ministerio de Educación reúna a todos los candidatos a la presidencia de la República, les presente este documento y les pregunte si van a considerarlo para que sea una política permanente o no. Es un buen momento. ¿Qué van a hacer para que esto sea una política Estamos pública? en eso. Hemos enviado en su momento notas a los partidos políticos. Vamos a reiterar, les vamos a presentar y realmente nosotros estamos entregando el gobierno dentro de un año. Sí. ¿Verdad? Y estas políticas apuntan a 30 años. Yo quiero escuchar de los candidatos cuáles son sus planes de financiamiento, cómo. Nosotros ya sabemos cuánto va a costar, en qué invertir, ¿verdad? Pero yo quiero escuchar si realmente ellos están comprometidos y si realmente cómo piensan financiar. Yo puedo tirar 2, 3 ideas, pero mejor que lo digan lo que van a ser presidente y que se comprometen y firmemos un pacto entre todos los candidatos, entre todos, el más chico, aunque no tenga posibilidades, pero que sea... Y si dependiera de usted, ministro, ¿qué diría el pacto? ¿Qué establecería el pacto? Que en los próximos 30 años, ¿verdad?, vamos a tener un organismo público-privado que va a manejar estos fondos que vamos a destinar a la educación y con la educación no se toca. ¿Y que sea una prioridad? No, eso es seguro. Es que no hay... Si vos le escuchás en los diferentes foros, el pueblo paraguayo quiere que se invierta más en educación. Creo que hay un gran acuerdo sobre eso. No sé si los políticos están escuchando. El pueblo paraguayo quiere que se invierta en educación. Eso nos dicen en todos los lugares. Hemos recorrido el país 2 veces en la época del ministro Brunetti, conmigo. O sea, nos repiten lo que probablemente no se está escuchando el clamor del pueblo para los próximos años. ¿Y por qué no planteamos, blindemos la educación? Sí, y esa es la idea. Por eso que queremos terminar este documento, vamos a tener una hoja de ruta y esa hoja de ruta tenemos que elevar, ¿verdad?, al Senado, al Congreso, al diputado y que se saque una ley marco y esa ley marco nos pueda blindar, ese marco para los próximos 30 años. Uh-huh. Viceministra, ¿usted qué idea tiene para este tema? Bueno, la idea en realidad es de recogida de un trabajo en equipo y como mencionaba el ministro de todo esto, que
diferentes sectores lo han pedido de distintas maneras, desde la madre analfabeta, y siempre yo rescato eso porque a veces se quiere instalar de que la sociedad no sabe lo que quiere o lo que necesita, y sí lo sabe en su contexto, en su realidad, y hasta por supuesto los miembros de la academia que plantean qué intervenciones son importantes de generar. Ahora, en esta línea es importante también pensar en esta estructura de la gobernanza en este proceso, porque esto no es para una ejecución solamente desde el Ministerio de Educación, o sea, es un plan nacional que de hecho está liderado por distintas instancias del Poder Ejecutivo en esta etapa, pero que después tiene que ser propiedad de todos los paraguayos, ¿verdad? Y se plantea una estructura de gobernanza desde las instancias locales. Por ejemplo, hemos reactivado todos los consejos departamentales de educación, que está conformado por el gobernador, los intendentes, representantes de padres y bueno, de cada departamento del país, y con ellos hemos identificado justamente por eso estos números no salen al azar, sino tienen que ver con lo que plantean de realidades muy distintas, porque hay brechas importantes entre uno y otro departamento. Tenemos hoy día, y pongo el ejemplo más sencillo, todavía instituciones que tienen letrina, Carlos, en el siglo XXI en la República del Paraguay. Y hay departamentos en que ya llegamos a letrina cero. Ahora, cosas así. Dígame, ¿ustedes pensaron alguna vez esos fondos que el Congreso de la Nación destinó a gobernaciones e intendencias? ¿Ustedes no pensaron alguna vez, prácticamente esos fondos terminan en el 2023, pero qué bueno hubiese sido que el Ministerio de Educación encabezara un proyecto de ley que recuperara y blindara la totalidad de esos fondos que fueron destinados? El 70% de los fondos originales fueron a intendencias y gobernaciones, el 30% es lo que se blindó para el Fondo de la Excelencia. Y con la transformación tenemos que aprender de ese error y no destinarle más a intendencias y gobernaciones cosas para lo que no están preparados para hacer. Porque ellos lo usan para la política, no para el país. Ellos lo usan localmente para ganar elecciones, no para que los chicos transformen sus vidas. Es lo que usted dice es el fiel reflejo, ministra, de esa situación. Siglo XXI todavía tenemos escuelas con letrinas. Así, bueno. Sí, pero, o sea que Algunos sí, otros no. quiero disentir contigo. Yo sé que la mayoría piensa lo que vos estás diciendo, Carlos, y respeto mucho. Pero en esta sociedad que nosotros queremos construir, no puede ser centralizada, tiene que ser descentralizada. Y tenemos que generar capital social. Lo que no tiene que haber más en Paraguay, impunidad. Y si un intendente desvía los fondos, un gobernador o un ministro desvía los fondos, debe ser querellado y debe ir a la cárcel. Totalmente de acuerdo. Si eso funciona, les puedo asegurar, nosotros no podemos seguir centralizando, debemos descentralizar. Estos intendentes tenemos que darle el capital, tenemos que crear, tenemos que capacitarle y después entregar el dinero. Hay veces que entregamos el dinero y no sabían cómo utilizar también, Carlos. Entonces hay que hacer un poco mea culpa a nivel central. Yo confío en las autoridades locales, como dijo Alcira, nosotros estamos apuntando a la descentralización, estamos apuntando a los consejos departamentales, estamos apuntando a los consejos distritales, Carlos. Usted sabe que qué bueno hubiese sido que los ministros que le antecedieron, desde que se creó el Fondo de la Excelencia y están estos fondos, hubiesen tenido su mismo pensamiento. Porque los ministros deberían haber sido los mejores controladores de que ese dinero que estaba descentralizado en manos de intendentes y gobernadores fuese usado realmente para lo que debía haber sido usado y que debía haber sido coordinado con el Ministerio de Educación todo lo que se hacían con esos fondos. Lastimosamente no fue así, no hay nadie preso y mucha plata se fue y no sabemos dónde, y lastimosamente muchas escuelas, cada año tenemos que seguir teniendo las fotos en la portada de los diarios de escuelas sin techo, de escuelas sin aire acondicionado, de escuelas despintadas, con baños todavía no adecuados. Por eso qué bueno hubiese sido que los ministros de educación hubiesen tomado y controlado el buen uso de esos fondos. Bueno, pero ahora ya sabemos lo que se hizo mal. Si nosotros seguimos ¿Aprendemos la lección o no? Aprendemos. Si nosotros seguimos mirando hacia atrás y no miramos para el frente, nos perdemos el futuro. Tenemos lección aprendida, está en el documento, sabemos que no hay que repetir. Yo creo que maduró mucho la sociedad. Esta es una última oportunidad que tenemos como sociedad de salir adelante. Yo digo que la transformación educativa, el nombre no es muy agraciado o no es el nombre correcto,
porque nosotros lo que estamos planteando o lo que plantea el pueblo paraguayo y está traducido en este documento es una transformación económica. Dejar de ser productores de commodities, dejar de ser solamente productores de materia prima para hacer y entrar en la economía del conocimiento. Nosotros estamos cambiando el modelo productivo. La agricultura y la ganadería fueron muy importantes y van a seguir siendo importantes, pero nos permite crecer solamente un promedio de 4% en los últimos 20 años. Nosotros debemos duplicar el crecimiento para absorber esos 70.000 que todos los años están saliendo. Necesitamos crecer el doble. Entonces, para eso tenemos que entrar en la era del conocimiento y para eso necesitamos educación. O sea, esto es impostergable. Si nosotros queremos crecer 8, 10, 12% como nos crecen los países desarrollados, necesitamos educación. Y eso es mudar la economía. Es un nuevo Paraguay que yo les invito a la gente que peleemos por este nuevo Paraguay. Soñemos y peleemos. Nos merecemos. Yo siempre comparo que nosotros estamos el 14 de mayo al mediodía, un grupo de jóvenes que piensa, ¿será que hacemos o no la revolución al otro día, el 15 de mayo? Dudan todavía, no creen en su fuerza, se animan y logran. Ahora la sociedad paraguaya debe apostar a la educación y tiene que soñar y tiene que pelear. Bueno, para terminar, que está muy interesante, les agradezco que ustedes hayan venido porque estos son los temas y ustedes realmente deberían estar más en comunicación con la gente. Yo sé que muchas veces cuesta, no es fácil estar siempre dando entrevistas y compañía porque les roba tiempo de sus funciones, pero hay ciertas dudas que hay que disipar de toda esta historia de la transformación educativa y para eso no tienen que cansarse de dar la cara y dar las explicaciones. Por eso les agradezco que estén en este programa esta noche. Lo último, a los dos les pido, a ver, si vuelven sobre el tema de la transformación educativa, lo último que pueden decirle a todos los que están viendo el programa. Comenzamos con la viceministra. Yo insisto, la calidad educativa tiene precio, pero es la única oportunidad que tenemos como país para garantizar a las nuevas generaciones oportunidades de una vida digna. Y eso pasa por intervenir desde ahora en todas estas estrategias que estamos planteando, que muchas de ellas realmente forman parte de la deuda histórica que tenemos como país en términos de una inversión. Probablemente nuestros anteriores planes, el Plan de Educación 2024, el Plan de Educación 2020, también proyectaron esto y muchas de las mismas estrategias están sin consolidarse. ¿Pero por qué? Porque como país nos hemos decidido invertir sostenidamente y ese 2.8% muestra esto. Necesitamos invertir con eficiencia, por supuesto, necesitamos instalar todos los mecanismos que le garanticen a la sociedad que estos fondos están blindados y que van a ser exclusivos para educación, no para el Ministerio de Educación, sino para invertir en educación y que eso justamente nos permita como país dar el gran salto en términos no solo de calidad educativa, sino de posibilidades de un desarrollo social y económico. Perfecto. Ministro. Yo creo que estamos en una crisis hoy dentro del proyecto del Plan Nacional de Transformación Educativa donde no estamos teniendo la credibilidad, lastimosamente, porque la gente que conoce, la gente que tiene prestigio, la gente que podría ayudar, se calla. Yo le pido a la ciudadanía que conoce el plan, que quiere una transformación, que no se calle más. Que se callen los embusteros, que se callen los mentirosos, que se callen los que no le quieren al Paraguay. Nosotros que estamos comprometidos con el Paraguay vamos a luchar por la transformación educativa y vamos a lograrlo. Bien, gracias, ministro. Gracias, viceministra, por venir. A la vuelta de la pausa, ¿cómo está la situación electoral en este momento con las últimas encuestas de ATIESNI? Ya volvemos. Semana de Combo Amigos en Bristol. Los amigos eligen, por eso vos elegís tu combo. Aprovecha los últimos días por nuestro mes aniversario. Te triplicamos tus chances para ser uno de los ganadores de Tu compra te salió gratis o de la camioneta Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escucha este super combo. TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD más soporte más pack de cerveza. Precio normal 18 cuotas de 480.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Amigos de Farmacia Vicente Escabone, te regala por el mes de la amistad 2 vales de consumición para que disfrutes de un after con tu grupo de amigos, más 20 vales de compras de 200.000 guaraníes para canjear en cualquiera de nuestras sucursales. ¡Celebremos juntos! Los ganadores se anunciarán el 1 de agosto. Pedidos y delivery al 021-418-5000 o al 0974-185-000. Bien, ya estamos en el segundo bloque en compañía de Ati Snit, consultora. ¿Qué tal, Ati? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias Bien. por la invitación. No, que nos comprometimos, ¿verdad? Que ibas a estar permanentemente con nosotros Sí. hasta diciembre. Así que permanentemente te vamos a tener acá una vez al mes mínimo, seguro. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, contanos un poquitito. Todo esto que está aconteciendo, esta coyuntura que estamos viviendo, ¿influye en el ánimo del elector para tomar decisiones y decir a este sí, este no? Todo esto que está pasando, ¿influye o no? Y si nosotros tendríamos que utilizar una palabra para definir lo que podría ocurrir hoy, sería incertidumbre. ¿Por qué? Porque es un escenario que nos estábamos barajando hace una semana, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos Electoralmente, ¿qué es incertidumbre? y no tener un camino hacia dónde seguir. No saber qué decisión tomar. No saber todavía no saber hacia dónde esto va a tener una consecuencia hacia el elector. En ese sentido te digo, pues un escenario para nosotros de incertidumbre. Y para una consultora como vos, experimentada, sí. Teniendo en cuenta este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo, ¿cómo haces para decir, bueno, estos senadores, qué le parecen estos senadores o qué le parecen estos diputados? ¿Cómo haces para decidir y para que la gente te diga, sí, prefiero a este senador, a esta senadora, a este no, a esta sí? ¿Cómo se toma una decisión en una consultoría así? En el caso de las internas del Partido Colorado, las candidaturas ya están cerradas. Entonces, esto ya no, electoralmente estos nombres no van a cambiar. No cambia. Entonces, las decisiones y las opciones en este caso se les presenta al elector de tal manera que él pueda optar por una candidatura. O sea que con ese tema no tenemos ningún inconveniente. ¿Los votos duros también son inciertos? No, los votos duros generalmente representan ya a ese elector que siempre que participa. No le importa nada, que tiene su preferencia y no le cambia de nada. Que participa, que es parte que participa, que es parte de la organización, que es parte de la estructura, que tiene su grupo, sus intereses. Claro, el voto duro es una cuestión muy interesante de analizar, y acá desde el punto de vista también que nosotros tenemos una estructura estatal muy pesada de funcionarios públicos y que pues, se podría decir que podría ser un voto duro, pero habría que analizar también un poco eso que tendríamos que medir también cómo impactó lo que ocurrió en ellos, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, sabemos de que el movimiento del vicepresidente de la República utiliza justamente la función pública como una herramienta, claro, ¿verdad? Solamente en el IPS han sido sacados más de 200 funcionarios contratados. Es decir, usan mucho al contratado, ¿verdad? Entonces, en IPS cada 6 meses se renueva. Entonces, utilizan ese recurso de los contratados para cambiar gente. Entonces, 200 funcionarios fueron sacados de IPS, reemplazados todos por gente afín a Velázquez o a Samaniego. En otras instituciones está ocurriendo lo mismo. Es más, me dicen que en el interior, otra vez, la dirigencia de base, el presidente excepcional, está teniendo un fuerte y elevado protagonismo como era en la época de la dictadura. Es el que le dice a Ati Snit, bueno, vos querés ser nombrada docente, querés tener tu rubro docente, afiliate. Claro. Y venía acá al movimiento. Y no solamente eso, sino te dicen, afiliate y tráeme 20 afiliaciones más. Es decir, hay una regresión en ese sentido de la forma de hacer política, sobre todo en el interior,
pero vuelven otra vez los presidentes excepcionales a tener un fuerza y dinamismo influencia. brutal. Exacto, es cierto ¿Por eso, qué? ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Y sabe por qué? Porque coincidentemente se hacen ¿qué cosas? Las elecciones de autoridades dentro de la Junta de Gobierno y también se hacen las elecciones para los cargos nacionales. Entonces, al ser coincidentes estos cargos, las figuras de los cuadros, como yo digo siempre, de los cuadros, de este cuadro político, en este caso las seccionales coloradas, tienen un valor muy importante porque generan acuerdos. ¿Con quién? Con el diputado de la zona, que hace que genere un espacio importante. Entonces, ¿quién tiene más votos en un área específica geográfica? Quien más seccionales coloradas cerró. Eso se verifica exactamente en Asunción, por ejemplo, con números en Asunción, ¿verdad? Entonces ahí se mide también la eficiencia de los acuerdos y qué es lo que más se mide la eficiencia de los acuerdos. Por otro lado, siempre el tema de la gente que ve como una situación oportuna el hecho de apoyar a uno u otro candidato para obtener algún cargo, eso no es nada nuevo dentro de lo que es la estructura o el manejo del partido. O sea, eso es algo que siempre fue así, ¿verdad? Eso Los dos partidos tradicionales usan el mismo esquema. Claro, eso no es nada nuevo, ¿verdad? Pero lo que sí va a ser nuevo hoy, yo creo que va a ser y algo que yo denominé el indicador de lealtades. ¿Sí? El indicador de lealtades. De lealtades, sí. Claro, algo que yo denominé el indicador de lealtades. ¿Por qué? Porque este futuro es incierto. ¿En qué sentido? Digo yo nomás, incierto en qué sentido. No sé qué va a ocurrir dentro de ello. Yo empiezo una medición el lunes ante situaciones mediáticas inciertas, juicio político. Bueno, la ciudadanía va a tener que tener una postura ya en relación a las internas porque tiene ciertos compromisos para sus internas, y me refiero en este caso a las internas coloradas. Bueno, y aquí es que se va a medir, ¿qué cosa digo yo? Aquellos acuerdos y aquellas lealtades a las que ya fueron comprometidas en su momento. Y hay que saber si estas continúan. Y es el desafío de medir ahora, ¿verdad? El desafío y de poder retratar toda la maraña de posibilidades que se puedan dar en la opinión pública para el 8 del día que tengo que tener las encuestas. Es decir, ese interés que tienen los que están directamente relacionados con la política, ¿se traslada también a los que no están directamente relacionados con la política? Claro, porque las posturas y las decisiones que tengan que ver precisamente hacen que uno tome postura que tome una decisión o una actitud es decir, que hacia otra vez las estructuras van a tener fuerte impacto. Van a dirigir la orientación de los votos. En las internas. En las internas. La interna de los partidos tradicionales. Del partido tradicional, más que más del Partido Colorado que de la Concertación, probablemente. Sí. Y también por el lado de la Concertación, al ser tanto un partido fuerte, el Partido Tradicional probablemente también es un nuevo escenario, no solamente dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y que va a tener que generar también acuerdos interesantes en relación a lo que a las candidaturas que pesen más de alguna manera para que esto pueda Esa es la ventaja que tiene el PLRA dentro de la Concertación. Por supuesto. Tiene la estructura. Tiene sus cuadros, tiene que son los comités. Ajá. Claro, y que son igualitos que las seccionales coloradas. En las internas coloradas para senadores, ¿quiénes son los que más sobresalen? Y hoy los que más sobresalen, si bien es cierto, hay muchas candidaturas. ¿Esto qué es? Eso que están viendo en la pantalla son las candidaturas y vamos a trabajar acá en un área geográfica específica que es Asunción y Central. Esta es solamente afiliados al Partido Colorado y para que vos tengas en cuenta la importancia de las áreas geográficas. El Departamento Central representa al 36,1% del padrón electoral colorado. Entonces, yo cuando estoy hablando de estos números es muchísimo, porque teníamos una participación aproximadamente del 48% de participación en la última. Así que imagínate la importancia que tiene Asunción y Central. De 500.000, el 40%, 200.000. Sí, entonces, importantísimo. Tenemos que Juan Carlos Baruja hoy tiene 5.6%, Derlis Osorio 4.8%. Martín Arévalo 4,5, Víctor Miranda 4,3, Lizarela Valiente 4,2, Luis Petengil 4,1, Lilian Samaniego 3,9, Enrique Ría 3,5, Cachito Salomón 3,4, Oscar Tuma 3,4, Mario Varela 3,3, Erico Galeano 3,1, Del Pilar Medina 3, Tire Ramírez 2,7, Derlis Maidana 2,7, Bachi Núñez 2,6, Hugo Ramírez 2,5,
Carlos Núñez Agüero, 2,4. Lea Jiménez, 2,2. Beto Velar, 1,8. Carla Basigalupo, 1,6. Blanca Ovelar, 1,4. Y Alicia Pucheta, 1,4. Esta es una muestra que se tomó hasta el 16 de julio. No respondieron otros 6,7. Ninguno 5,6. Y no respondió porque no tiene todavía candidato 15%, 15,1. Si uno analiza acá, hay otras candidaturas. ¿Cuántos indecisos me dijiste? 15,1. 15, mucho. Si vos analizás, acá tenemos la división solamente de 2 movimientos internos, pero la inscripción dentro de la Junta de Gobierno son de muchas otras candidaturas, de muchos otros movimientos que la gente todavía no registra, que la ciudadanía de Colorado todavía no registra. Entonces, esta es una segunda lista que estamos teniendo ya con nombres más conocidos, más consistentes y con los pesos regionales que corresponden a estos candidatos, ¿verdad? Que es una cuestión muy interesante. Esto hicimos en los 19 distritos del Departamento Central y al mismo tiempo en las 45 seccionales de Asunción para que tenga un peso electoral importante. Y en cuanto a la concertación, ¿cómo está la situación? En cuanto a la concertación, más que concertación, yo le llamé oposición. Oposición. ¿Sabes por qué? Porque me pareció muy interesante analizar el tema desde el punto de vista de la oposición, porque el candidato y esta encuesta terminamos el 17 de julio, así que no evita. Senadores. Senadores. De la concertación. Digamos de la oposición en el departamento, Asunción del Departamento Central, que representa a nivel nacional al 37,1% de electores. Un tercio. Un tercio. Fernando Lugo, 11,6%. Marca bien. Marca Fernando Lugo, y que se mantiene a nivel nacional. Y que cuando esto proyectamos a nivel nacional el porcentaje es mayor. Mayor, claro. Después le tenemos a un candidato muy interesante que fue candidato, que es Eduardo Nakayama con 7,6. Después de Lugo ya Después viene de Lugo, Eduardo Nakayama. Casi la mitad de distancia. De distancia, sí. Después le tenemos a Salim Busarqui con 6,9. ¿Quién de los Busarqui? Salim. Celeste Amarilla con 5,2. Patrick Kemper, que tiene bastante visibilidad ahora a partir de la concertación, 3,9. Líder Amarilla, 3,3. Blas, Tito Sayer, 3,0. Blas Lanzoni, 2,8. Blas Llano, 2,5. Ramón Gómez Berlangeri, 2,5. ¿Cómo se explica lo de Tito? ¿Cómo se explica lo de Tito Sayer? Retirado, es decir, por un tiempo de la actividad política. Supuestamente jubilado de la política ya prácticamente. Sí. Y sin embargo, marca bien. ¿Cómo se entiende? Marca bien. Es un líder conocido y reconocido. Es un líder interesante dentro del Partido Liberal. Representativo la gente tiene y respetado. Es una suerte de mérito. Bueno. Sí. Ever Villalba, 2,5. Dionisio Amarilla, 2,1. Wagner, Luis Alberto Wagner, 1,8. Marcelo Bedoya, 1,5. Una figura muy interesante que salió en esta medición, Pilar Callizo, 1,3. Luis Jaegli, 1,2. Carlos Filisola, 1,1. Esteban Rasmussen, 0,9. Y otros 7,0. En estos otros hay una lista muy interesante de personas que son más bien liberales. ¿Cuál es y acá le tenemos, ¿hay más liberales ahí en la preferencia? Sí, le tenemos a Hugo Richter en la preferencia, entre otros, ¿verdad? Sí. Tenemos a Hugo Richter, que no es del Partido Liberal. Le tenemos a Sixto Pereira. Le tenemos a Jorge Querey. Y le tenemos a Hugo Biederman y a Georgina Nani Arroa entre los otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? El Partido Liberal y Fernando Lugo, que bajo el ala de Fernando Lugo, ingresan muchos. Pero ¿cómo va a ser esto? Va a ser bastante peleado entre los candidatos que están bajo la lista de la candidatura de Fernando Lugo y lo de Eduardo Nakayama. Ahora, esto de Fernando Lugo no es un escenario incierto, pues una cuestión que no cambia, es un escenario real, ¿verdad? Entonces sí podría haber con el tema de las candidaturas liberales, ¿verdad? Para la presidencia, por ejemplo, en la concertación, así como están las cosas, ¿cuál sería la dupla preferida? ¿Preguntaste eso, cuál sería la dupla preferida? Sí. Es decir, políticamente, por lo que uno ve políticamente, esto va encaminado a un liberal y alguien del Frente Guazú. Y como Esperanza Martínez es la candidata del Frente Guazú, uno supone que debería ser. No, yo no creo que le saquen a los liberales la presidencia. No, correcto, tenemos la misma apreciación.
Entonces, la mejor dupla para la concertación, así como están las cosas, sería Efraín Alegre, Esperanza Martínez. No, creo que no, ¿No? es esa la concertación. ¿No es esa la mejor dupla? No. Y según ¿quiénes serían entonces? La mejor dupla sería, sí, la mejor dupla en mejores los casos sería alguien que le sume, ¿verdad? Y conforme a las encuestas que tengo sería Efraín Alegre, Soledad Núñez, ¿verdad? Soledad Núñez. Soledad Núñez. Porque son dos Ahora, personas. pero políticamente no creo que el Frente Guazú acepte eso. Claro, es probable, ¿verdad? Ahí Pero está es lo el que tema. sale, sí. Porque conforme a lo que estuve investigando, conforme a lo que estoy escuchando, Katia, si bien es cierto, Katia González mide muy bien, prefiere la senaduría, preferentemente. Es lo que, pero ya mide muy bien también. Entonces, y otra de las cuestiones también dentro de la concertación, indudablemente el candidato más fuerte es Efraín Alegre. Efraín Alegre. Efraín Alegre. No hay nada que hacer. Ahora, pero hay una cosa, Efraín Alegre mantuvo su discurso. Y le dieron la razón. Mantuvo su discurso en todos estos años. Los 4 años. Sí, los 4 años. No varió su posición. Y ahora está... Iba a tener los votos duros del Partido Liberal y el voto del sector independiente o llamado sector independiente o de los colorados que no participan o de los liberales que no participaban. ¿Por qué? Porque de alguna manera fue consistente de alguna manera entre su discurso y lo que ocurre en este momento, ¿verdad? Eso es un valor muy importante a analizar también, ¿verdad? Si eso sería indubitable, o sea, no, es un término muy temerario, si sería relevante para su candidatura, para la concertación, ¿verdad? Pero que había sido que tenía razón y que siempre estaba teniendo razón, bueno, es lo que ahora se concreta, ¿verdad? Entonces, sí vamos a tener esta información de alguna manera. De alguna manera. Los indecisos se vuelven a dividir después cuando, de acuerdo a los cuadros. Sí, los indecisos de alguna manera siempre van otra vez. Si uno va a decir, si yo voy a tomar a todos los indecisos van a un solo candidato, no, eso no es así. Eso se reparte otra vez de manera proporcional en relación a las candidaturas, ¿verdad? Entonces no se puede decir que todos los indecisos van a ir a un solo candidato. Se reparten así, básicamente, equitativamente. En un abanico un abanico de candidatos. Sí. Con eso, y siempre ocurre lo mismo. Entonces uno siempre es el tema de quiénes son los ninguno y los no sabe, y es la esperanza de quien no tiene los votos, ¿verdad? Pero se distribuye de manera proporcional, ¿verdad? Y a veces cuando están los no sabes muy altos, bueno, se utiliza también los números se utilizan como propaganda y como no debe utilizarse, ¿verdad? Porque esto es un trabajo para hacer estrategias y hacer análisis científicos, ¿verdad? ¿Cuándo vas a tener una próxima encuesta? ¿Cuándo tengo una próxima encuesta? El 10 de agosto. El 10 de agosto. El 10 de agosto tengo una nacional para compartir. Ahora más que nunca me vas a entender, Carlos, porque le importaba mucho a los empresarios el tema de la incertidumbre y de saber qué iba a pasar, ¿verdad? Ahora, cuando me preguntaste la vez pasada, ¿y a quién le importa cómo ocurre eso? ¿Quién paga esto? Y ahora tenés... Sí, no. Y ahora más que nunca tenés... ¿Por qué? Porque los escenarios van cambiando y tendríamos que ver cómo van cambiando estos escenarios. Por eso decidimos como equipo empezar a medir el lunes, de tal manera que podamos tener el trabajo finalizado para el 10. Para el 10. Y bueno, el 10 entonces estamos de vuelta. El 9 para vos, porque el 10 es jueves. Entonces el 9 ya vamos a tener ya los resultados. Sí, vamos a tener los resultados. O por Zoom, o me invitás, yo estoy acá. No, te vamos a invitar porque cuando estás acá es mejor. Dale. ¿Está? Te agradezco muchísimo. Gracias A ti por venir. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. ¿Sabes qué tema vamos a tocar después? No. El tema del déficit y la caja fiscal. Ay, qué interesante. Sí, con Manuel Ferreira, el ministro de Hacienda, y Marco Eliseche, viceministro de Hacienda. Sobre todo para nosotros que somos docentes universitarios y nos vamos a jubilar por ese lado. Exactamente, a ver si se pueden cobrar, si les queda algo de la jubilación. Sí, exactamente. A la vuelta de la pausa, ya volvemos. Muy bien, estamos en el último bloque del péndulo. En instantes se conecta el viceministro de Hacienda, Marco Eliseche, vía Zoom, y mientras tanto estamos esperando al economista Manuel Ferreira, el ministro de Hacienda,
dijo que ya está llegando, así que en minutos va a estar con nosotros. ¿Qué tal, viceministro Marco Liceche? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por estar conectado. Bueno, mientras esperamos que llegue Manuel Ferreira, ¿qué va a pasar con la caja fiscal? ¿Qué es lo que se puede hacer desde el gobierno y desde la sociedad para arreglar esta situación? Porque parece que esto en cualquier momento explota, y si explota, ¿qué podría pasar? Sí, efectivamente, Carlos, nosotros venimos ya alertando hace unos años, un par de años, a través de diferentes tipos de informes que estamos remitiendo al Congreso de la situación actual de la caja fiscal, que viene deteriorándose rápidamente en los últimos años por diversos factores, ¿verdad? Uno de esos factores es que en los últimos 15 años el régimen general que se había establecido en aquella reforma del 2003 se fue atomizando en diferentes nuevos proyectos de leyes que se convirtieron en nuevos regímenes. Y es así que hoy tenemos más de 10 diferentes regímenes dentro de la caja fiscal con diferentes parámetros, o mejor dicho, para hacerlo más entendible a la gente, en años de aporte y beneficios que reciben los jubilados han cambiado. Es así que tenemos sectores como el magisterio, como las fuerzas públicas, el sector de los médicos, personal de blanco, enfermeros, psicólogos, todos con edades de retiro anticipado, o sea, se jubilan antes que el régimen general, aportando lo mismo que los demás sectores. Eso ha hecho obviamente que se vaya profundizando el problema financiero de la caja fiscal, y hoy tenemos un solo sector que es superavitario, que es el sector de los funcionarios públicos civiles, que es superavitario por una sencilla razón, Carlos, es el único que sigue con los parámetros originales de la reforma. O sea, ahora, se jubila una a los cosa, 62 años con 40 años de aporte. Ahora, viceministro, el resto de los sectores se jubilan anticipadamente, si bien aportan lo mismo, pero se jubilan antes. Ahí hay un punto central, Carlos, que es el tema demográfico. Sí. La población del funcionario público pasivo ha ido aumentando, en cambio los activos cada vez son proporcionalmente menos. Así que, para poner solamente un ejemplo, en el caso del magisterio, hace 8 años atrás tenía 5 activos por cada pasivo, hoy solamente tiene 2,3. Y la misma cosa en las fuerzas públicas, tenían 4 activos por cada pasivo, hoy tiene 2. Y el sector civil, que es superavitario, tiene 5. O sea, por eso todavía tiene, digamos, un colchón importante. Entonces, estas cuestiones, Carlos, es lo que ha hecho que se vaya deteriorando la caja fiscal, y hoy tenemos un déficit que ya ronda los 200 millones de dólares. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Carlos? Y tenemos que ponernos de acuerdo en la reforma. Acá no hay muchos secretos que tengamos que inventar la rueda, como se dice, de manera simple, digamos. Tenemos las alternativas que tenemos que poner sobre la mesa. Obviamente no va a ser fácil, porque hablamos de beneficios y vos sabés, Carlos, que esto es muy sensible. Pero si no nos ponemos de acuerdo, finalmente lo que va a pasar es que según nuestros estudios actuariales, en 4 años más se estarían agotando las reservas o los excedentes acumulados a lo largo del tiempo, y entraríamos en problemas de pagos, ya sea atrasos o inclusive no pagar todos los jubilados. Un resumen rápido, Carlos, de la situación. Sí, realmente es muy complejo, pero te pregunto, viceministro, ¿en otros países hay un solo régimen de jubilación, o es también como en Paraguay, que cada sector tiene su régimen? Claro, Carlos, hay diferentes modelos. Hay modelos de participación individual, como lo llaman, donde cada jubilado aporta, y ese aporte individual es el que se va invirtiendo y tiene un retorno. Hay sistemas mixtos, donde una parte es de reparto solidario y otra parte es de capitalización individual, y el nuestro, por ejemplo, que es un sistema de reparto. Y ese es un buen punto, Carlos, que me estás preguntando, porque en un sistema de reparto puro, finalmente lo que se produce es una transferencia intergeneracional, es decir, los que ahora están trabajando activamente sostienen al sector pasivo. Entonces tiene que haber un número importante de activos para que sostenga esa masa pasiva, esa masa de jubilados. Y es lo que está pasando hoy en sentido contrario en la caja fiscal. Hoy, con todas estas perforaciones que hubo en el régimen original, lo que se hace es que se jubile más pronto la gente, y obviamente la velocidad con que entran los funcionarios públicos es más lenta, se va generando un incremento en el sector pasivo y una disminución del sector activo. O sea, es lo que tenemos que corregir. Hay que corregir. No hay muchas vueltas que dar, Carlos. Tenemos que analizar las edades de jubilación. Lo ideal sería unificar de vuelta los criterios.
volver todo al mismo régimen. Eso, y aclarando, Carlos, esto no le va a perjudicar a ningún jubilado. El que ya se jubiló se va a mantener en su régimen con sus beneficios. No se le va a tocar, pero sí hay que hablar de los activos. Porque finalmente acá hay una masa de 200.000 o más funcionarios públicos que están en riesgo de jubilarse en los próximos años. Bien, ¿qué tal, don Manuel Ferreira? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Gracias estás? por venir. Y gracias por acelerar, viniste pisando fondo. Sí. Está bien. Estábamos hablando con el viceministro Marco Eliseche acerca del déficit, 200 millones de dólares, 4 años más dice que puede aguantar. Después ya va a haber problemas para pagar a los jubilados. Yo recuerdo que ya Juan Carlos Guasmosi en su gobierno había alertado sobre la situación de las cajas fiscales. Estamos hablando de 30 años atrás, básicamente. No se hizo nada en Paraguay y fue empeorando la situación. Algunos fueron consiguiendo jubilarse más temprano. Hay gente que se jubila a los 42 años, en el magisterio, por ejemplo. Eso es normal, así debe ser, ya es un derecho adquirido, ya no se puede cambiar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Podría explicarnos, vos que fuiste también ministro de Hacienda? Bueno, antes que nada sí se hizo reformas. Se hizo una reforma en el año 2003, cuando comenzaba el gobierno de Nicanor. Y como decía el viceministro Eliseche, se fue perforando eso. ¿Qué es lo que quiere decir que se fue perforando? Y salió un grupo y consiguió una cosa, salió otro grupo, consiguió otra cosa, salió otro grupo. Vos tenés derechos adquiridos legalmente en el momento en que empezás a cobrar la jubilación. Por eso cuando dice Marco Eliseche, no se puede, esto no le va a afectar a los jubilados, es porque los jubilados ya tienen un derecho adquirido. Y al tener un derecho adquirido no se puede cambiar eso. Pero los no jubilados, los activos, no tienen todavía un derecho adquirido. Tienen un derecho que se llama en expectativa. En expectativa, sí. ¿Verdad? Entonces, creo que el problema es, nosotros no nos podemos jubilar a los 42 años, como no vos se decís. puede, no se puede. Nosotros tendríamos que estar jubilados. Sí, deberíamos, sí. Deberíamos estar jubilados. Así es. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué vos tenés un trato para un maestro que trabaja en el sector privado, que se jubila a los 62 años, y tenés un trato diferenciado para un maestro en el sector público, que se puede jubilar a los 42 o 43 años, ¿verdad? Donde se le reconoce, por ejemplo, a las mujeres 1 año de jubilación por cada hijo que tienen? Este tipo de cosas son las que no pueden seguir funcionando. Y te voy a decir sencillamente cómo es el cálculo. Y esto puede agarrar a la gente, sacar la calculadora que todos tenemos hoy por hoy en el teléfono y hacer el cálculo. Por cada 1.000 guaraníes de salario que vos tenés, vas a aportar 160 guaraníes. Si aportás durante 25 años 160 guaraníes, vas a tener más o menos la suma de 48.000 guaraníes acumulados a lo largo de toda tu vida, ¿verdad? Pero supone el siguiente caso. Te recibiste del colegio a los 18 años, estudiaste 4 años magisterio, te fuiste 2 años, te jubilaste después de 25 años a los 47 años, pero tu expectativa de vida es de 72 años. Sí. O sea, vas a vivir durante otros 25 años y querés cobrar 1.000, ¿verdad? Los 1.000 que tenías de salario los querés seguir cobrando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Durante 25 años, si vos cobras 1.000 guaraníes, 1.000 todos los meses, vas a terminar con 300.000 guaraníes vas a necesitar. Pero vos 48.000 nomás lo que juntaste. ¿Quién paga la diferencia entre 300.000 y 48.000? 252.000 guaraníes. Por cada 1.000 guaraníes de salario, alguien tiene que pagar. Hoy, ¿quién está pagando? No paga un maestro. No paga un policía o un militar. A ellos se les paga. Jubilado, digo, o retirado en este caso, ¿verdad? ¿Quién paga? Hoy están pagando los otros funcionarios. Hoy está pagando el funcionario del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Justicia y no es más trabajo ahora, del Ministerio de Trabajo, del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Esos están pagando para que estos se jubilen. La plata que ellos aportan hoy se va a acabar el día que esa gente sea
A mí me resulta simpático, cada vez que yo estoy en uno de estos programas, al otro día empiezo a recibir WhatsApp de los jubilados. Sí. No se metan más los jubilados en este baile, no tienen nada que ver, no les afecta. Que se queden tranquilos los jubilados. Acá el problema es... Los que se van a jubilar. Los que se van a jubilar y el problema es el resto de la población de Paraguay que va a tener que pagarle a esta gente si es que esto no se resuelve. No puede seguir habiendo paraguayos de primera y paraguayos de segunda, Carlos. Un maestro es un paraguayo en el sector, si está en el sector privado, es un maestro, es un paraguayo de segunda. Se tiene que jubilar a los 62 años. Sus colegas que se recibieron seguramente con él en la facultad, hace 15 o 20 años están viva la pepa. ¿Verdad? Lo peor de todo es, además hay otra cosa que es inmoral. Un maestro después de 20 o 25 años de enseñar, realmente es una persona que está formada, está capacitada. Vos mismo, el día que vos te recibiste de la facultad, no sabías lo que sabes hoy. Gran parte de lo que vos sabés como periodista lo aprendiste en tu vida profesional, ¿verdad? Más allá de que la facultad seguramente te dio las bases y cosas por el estilo. Sí. Pero vos ganaste una experiencia y esa experiencia es valiosísima. Lo mismo le ocurre a un maestro. Cuando está en la flor de la edad, cuando realmente sabe, cuando realmente le puede servir a nuestros hijos, se jubila. Se va a su casa. Se jubila y se va a su casa. Pero hay mucha gente que dice, no, pero se va a trabajar nomás al sector privado otra vez. No es cierto. Hay 100.000 maestros en el sector público, 6.000 en el sector privado. No hay lugar para estos que se jubilan. No hay lugar para estos que se jubilan. Y con este esquema no hay plata que aguante. Acá hay una cosa que decía Marco Liceche y que creo que es importante tenerla en cuenta. Todos tenemos que jubilarnos a la misma edad. ¿Cómo se puede conseguir eso? Con una ley. Pero es posible. Y te van a salir con temas de los derechos adquiridos, y te van a salir... Que no le afecte a los derechos adquiridos. Ya está. Apaguen nomás ya la tele los jubilados. No, esto no le afecta. No le afecta a ellos. Que apaguen la tele. No les va a molestar, no les va a pasar nada. Van a seguir cobrando lo que cobran. Espérame un ratito, Manuel. Viceministro, ¿el gobierno tiene algún proyecto de ley al respecto, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Manuel Ferreira y que usted también dijo, ¿verdad? Que todos tendríamos que tener el mismo régimen de jubilación y tiempo de trabajo para jubilarnos. ¿Hay algún proyecto que el Ejecutivo va a promover en ese sentido del Ministerio de Hacienda o no? Carlos, nosotros tenemos varias alternativas para discutir, pero como bien sabrás, Carlos, es un tema, como decía yo hace rato, muy sensible y lo ideal sería llegar a acuerdos con los sectores, sabiendo que las dificultades que esto pueda pasar en el Congreso si no se llega a esos acuerdos. Obviamente, lo ideal, desde el punto de vista técnico, como ya lo dice Manuel, lo decíamos anteriormente, lo ideal es volver a homogeneizar los parámetros, a volver a igualar los parámetros, que como te decía recién, hoy el único sector superavitario es el que mantiene el parámetro original. Y ese es el motivo, ¿verdad? Porque se ha respetado la cantidad de años que se requiere para madurar el fondo, porque se ha respetado la edad de retiro y porque, lo que te decía anterior, al no jubilarse anticipadamente, los activos tenemos más años de actividad y van aportando más. Ese no hay ni un secreto, o sea, tenemos que volver a eso. Ahora, sabemos que es difícil y lo que tenemos que hacer es dialogar con esa puntualización. Al jubilado obviamente no se le va a tocar. Probablemente, lo hablamos otro día con Manuel, tendríamos que abrir un periodo de ventana. ¿Qué es un periodo de ventana? Aquellos que están cerca de jubilarse, se puede hablar de un X año, se le permite optar por el régimen que está vigente y al resto, al que está X años para atrás, ya no, ¿verdad? Ya va a entrar en el nuevo régimen. Pero son las grandes discusiones que tenemos que tener con los sectores, llegar a ciertos acuerdos y sobre todo con los políticos, ¿verdad? Porque, repito, Carlos, esto en 4 años más, con lo que estamos hoy vigente, la bomba va a estallar y si sale este proyecto de ley que hoy está en el Congreso, esto se acelera a 1 o 2 años, ¿verdad? O sea que el gobierno que viene, por más razón, debería, cualquiera sea de los candidatos que hoy están pujando, se tienen que preocupar de este tema de poder llegar a esos consensos con los sectores y tratar de implementar esta ley, una ley de reforma en los próximos 12 o año y medio, ¿verdad? Bueno, si no se toman las medidas adecuadas, solamente 4 años más
Después van a empezar los problemas de pago a los jubilados, viceministro. En 4 años más, lo que va a pasar, Carlos, 4 o 5 años más, es que el flujo de los excedentes acumulados que están hoy depositados en el Banco Central y están invertidos, van a empezar a usarse, o sea, van a empezar a usar pronto y en 4 o 5 años más se van a agotar. A partir de ahí, como decía Manuel, esa brecha que hoy se está financiando con el superávit y de otro sector o con impuestos, en el caso del sector de las fuerzas públicas, va a tener que ser financiados netamente con impuestos a partir de esa fecha, o vamos a entrar en lo que la ley también establece, la posibilidad de prorratear, que ya sucedió. Recordemos lo que pasó en la caja bancaria, que fue muy doloroso para ese sector, que cuando llegó a esta situación de quiebre, lo que sufrieron fueron los jubilados, que prácticamente en un 50% dejaron de cobrar sus jubilaciones, porque la ley establece el prorrateo. Entonces, obviamente nosotros no queremos llegar a eso, estamos a tiempo de sentarnos a discutir, a encontrar un punto de equilibrio y ojalá entre todos los sectores podamos llegar a ese punto, Carlos. Bueno, ¿qué decide la propuesta de Martín Arévalo? Martín Arévalo no sumó números, ¿verdad? Martín Arévalo tiene que retirar esa propuesta. Atender lo que pasa. Pero está teniendo acompañamiento y se va. Lógico, sí, hay gente que le conviene, pero a la gran masa de funcionarios públicos no le conviene. Porque ¿qué va a pasar? Vos empezaste a aportar como ordenanza, entraste al ministerio. Sí. Terminaste siendo ministro. Sí. Te jubilaste, ¿verdad? El sueldo era 22 millones de guaraníes cuando vos te jubilaste. Después el sueldo subió a 50 millones de guaraníes. Vos nunca aportaste por 50 millones. Sigue subiendo. Sigue subiendo tu jubilación por algo que vos nunca aportaste. Pero eso, y corregime Marco acá que está escuchando si es que me equivoco, a 14.000 personas nomás le afecta. No le afecta a la gran masa. Hay una gran masa engañada acá. Hay una gran masa a la cual esto no le va a beneficiar. Porque nunca va a llegar a este tipo de cargo o porque siempre va a ser un funcionario común. Solamente 14.000 son los beneficiados. Vos tenés que aportar. A ver, si esta jubilación no fuese colectiva como es hoy, si no fuese individual, ¿verdad? Yo aporto, lo que yo aporto le doy a alguien para que me invierta y ese me paga, después de un tiempo me paga un cierto monto. Si eso fuese así y no hubiese inversiones, con 16% de aporte, por cada 6 años y 3 meses de aporte, vos tenés un año de jubilación al 100%. Dijeron, no, vamos a levantar los impuestos. Vamos a levantar los impuestos sí. y que haya un aporte estatal. El aporte estatal ya existe. Ya existe. Ahí señaló, es de 220 millones de dólares. Si vos dividís 220 millones de dólares entre todos los funcionarios, el aporte estatal ya es del 8%. Y están hablando de un aporte estatal del 9%. Completemos, hagamos el aporte estatal del 9%. Para todo por igual, no solamente para policías y militares, para todos. Para todo por igual. 220 millones de dólares, pero va a ser siempre el mismo aporte, ¿verdad? Hoy el problema es que vos le beneficiás a un grupo de gente, se le va toda la plata a ese grupo de gente y el gran resto de los paraguayos está sacando de su bolsillo para pagarle a ese grupito de gente. Porque un coronel que se retiró, si al coronel de carrera, en estado activo, le suben el salario, a él también le suben. Él no aportó por eso, pero también le suben. Sí, entonces, tenemos que resolver estos problemas, porque son una gran injusticia. A ver, Marco, ¿qué querés decir? No, quería puntualizar lo que dice Manuel. El aporte del Estado hoy ya existe, si bien está direccionado a un sector, y lo justo sería distribuir entre todos los sectores y discutir inclusive un aporte adicional del Estado, pero esa no va a ser la solución, Carlos, si no solucionamos el problema demográfico. Y pongamos nomás como ejemplo la Argentina. La Argentina metió al presupuesto todo su déficit jubilatorio. ¿Y cómo está Argentina hoy? Un 60% del gasto del presupuesto argentino es para las jubilaciones. Y ya es insostenible el déficit fiscal ahí. Entonces, nunca va a ser suficiente el aporte de Estado si no tiene un tope. Acá lo que se plantea es que no haya tope para ese 9,5 en realidad no va a ser suficiente en unos años, tal vez 1 o 2 años tape el agujero, digamos, pero después no va a servir porque se van a seguir jubilando jóvenes y el bono demográfico se va a agotar.
Entonces ahí esto no es la solución solamente inyectar aporte del Estado, si no discutimos el tema de la edad. O sea, por eso ponemos sobre la mesa, esto es algo técnico, financiero, no hay acá ningún secreto. Si no corregimos esos parámetros, sobre todo lo de la edad, esto va a ser un parche, el aporte de Estado va a ser un parche y finalmente dentro de 5 años vamos a estar discutiendo este mismo problema y lastimosamente toda esta masa de funcionarios van a estar en riesgo y también los jubilados eventualmente porque al no haber fondos, repito, el corrateo es una realidad que se dio, ya recuerdo el caso de la Caja Bancaria y otros, entonces no perder de vista eso, Carlos, pero también estamos a tiempo, como decía Carlos, estamos a tiempo de sentarnos a discutir, yo creo que hay muchos sectores interesados, todos debemos estar interesados, de hecho, no solamente los funcionarios, también los gremios, los sectores civiles, porque finalmente, como decía Manuel, se da el aporte del Estado como si fuera que hay una caja fuerte ahí en Hacienda, sacamos la plata, eso va a salir del bolsillo de todos los contribuyentes, Carlos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el gobierno en el caso de que se sancione la ley por el Congreso? Porque en senadores parece que ya van a tener mayoría para este proyecto de Martín Arévalo. ¿Qué va a hacer el gobierno en el caso de que esto sea sancionado por el Congreso? Y como primera instancia, Carlos, si mañana es aprobado, bueno, hablaremos en diputados, tratar ahí de revertir en la Cámara de Diputados, después tenemos la opción del veto, ¿verdad? Entonces, vamos a pelear en cada una de esas instancias y bueno, finalmente veremos. ¿Ustedes después, recomendarían, desde el Ministerio de Hacienda, recomendarían al presidente el veto, entonces, si es que se aprueba la ley? Claro, Carlos, porque, repito, todos nuestros análisis que hacemos hace que esto sea insostenible, ¿verdad? Imagínate el aporte del Estado, que eso no estaba al comienzo en el proyecto del señor Arévalos, no estaba el aporte del Estado, ahora se incluye el 9,5 como si fuera que de la nada se va a salir esos recursos, ¿verdad? El presupuesto ya está asignado, hoy tenemos un presupuesto ya comprometido, venimos de 3 años consecutivos de diferentes tipos de shocks, o sea que tenemos que cerrar el déficit del 3%, o sea, nada de eso se tuvo en cuenta a la hora de analizar un 9,5 que aporte el Estado, ¿verdad? O sea que es realmente muy complejo y así como en otras oportunidades lo hemos hecho, vamos a recomendar seguramente el veto. Si sirve para algo, yo también les recomiendo el veto. Está bien. Pero, ¿y qué pasaría en el caso de que se apruebe? ¿De dónde se van a sacar los recursos? Van a tener que subir los impuestos. Acá esto se soluciona todo si el IVA es de 15%. Estamos en época electoral. ¿Es especial para que este tipo de proyectos se aprueben en el Congreso? Pero hay también un tema que es importante tenerlo en cuenta. La semana pasada cayó una bomba atómica en la institucionalidad paraguaya, sí, ¿verdad? Con esta noticia que todos conocemos. Pero a pesar de esa bomba, en el Senado avanza el proyecto. Sí, está bien. Pero hubo un pedido también de un sector empresarial de la FEPRINCO, hubo un pedido de postergación. Sí. Vamos a ver si esto se Pero trata. no ocurrió porque se sigue avanzando en el proyecto en el Senado. Sí, yo creo que tengo entendido también que hay un acuerdo del sector docente de postergar el tratamiento también por 90 días de este tema. Así que creo que hay varios movimientos que se están dando. Pero hay que estar atentos. El tema hermano, que quiero es que hay que estar atentos porque mientras estamos con el tema del juicio político, ¿verdad? Este tema se sigue negociando y le leía a Stefan Rasmussen diciendo que al parecer habría mayoría para aprobar este proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado en este momento en particular. Creo que también que hay que instar a los senadores a que no aprueben este proyecto, por lo menos que lo estudien en serio, ¿verdad? No se puede con un dictamen de una comisión que se hizo entre gallo y medianoche, que no se transmitió. Normalmente se transmiten estas cosas, no se transmitió, ahora resulta que no se consultó a todos los sectores involucrados y van a aprobar así. Yo creo que estos van a perder votos, no van a ganar votos con esto. Vamos a ver. A mí realmente me preocupa esta situación, pero por lo menos ya tenemos la palabra del viceministro y también que los dos están de acuerdo en que si se aprueba, si se sanciona la ley, se tiene que vetar. Sí. Lo importante, Carlos, es que se instaló el tema. Yo creo que ojalá se pueda postergar este análisis, se pueda seguir debatiendo, dejar de lado este proyecto y sí discutir la cuestión de fondo, porque repito, esta ley, así, si se aprueba así como está, ya lo dijimos, va a acelerar el proceso de deterioro de la caja fiscal y no nos va a dar tiempo, o sea, no vamos a tener margen para poder hablar de la reforma de fondo y como decía, hoy tenemos un tiempo para sentarnos a discutir, a debatir
encontrar ese punto de equilibrio que le dé una solución definitiva a la caja, que no tengamos que volver a discutir en 3 o 4 años más y ya sobre una situación mucho más crítica. Entonces, obviamente el mensaje para todos los seleccionadores que mañana van a tratar es que piensen, que lean, que traten de conversar entre ellos y tal vez llegar a esa conclusión de esperar, de seguir discutiendo y dejar que se puedan hacer estos análisis mismo ahí en el Senado, ¿verdad? Porque ahí se armó una mesa técnica, hablamos con la senadora Blanca, ella tiene también un buen criterio de poder analizar esto con más detenimiento y bueno, esperemos que se pueda llegar a eso, Carlos. Perfecto. Don Marco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Carlos. Igual que no puedo estar la próxima sin problema, vamos a estar por ahí. Dale, hecho. Manuel, la última. ¿Qué sugerirías a los parlamentarios? ¿Qué le pedirías? Que rechacen esto. Pero también, ¿sabe a quién le llamaría? A todos los que son candidatos a presidente de la República, que van a tener que manejar finanzas públicas con un caos similar a esto, que hablen con su gente. Este no es un tema menor. Este es un tema que si ellos creen que pueden ganar las elecciones, hablen con su gente, porque un país con una ley como esta y con una debacle financiera como la que puede esto generar, no va a funcionar. Gracias por venir, Manuel. Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo. Un gran saludo a toda la teleaudiencia del Péndulo. Muchísimas gracias. Manuel Ferreira, exministro de Hacienda. No se distraigan. Todos sabemos que la gente está muy interesada porque se llenan los espacios sobre el tema del juicio político. Mientras tanto, otras cosas ocurren y que son muy importantes. No perdamos de vista las cuestiones importantes y no nos ceguemos simplemente por estas cuestiones mediáticas o electoralistas. Pensemos en el país. Hasta el próximo miércoles.